deja de sorprender. Es un regalo y bueno, voy a tratar porque yo soy muy sentimental y bueno. Entonces, voy a hablar hoy del Santuario del Rosario de la Virgen de Pompeya. Es una historia demasiado maravillosa. Realmente ha tocado mi corazón esta semana de una manera impresionante. Para hacer la primera prédica yo dije, qué regalo, Señor, porque, bueno, yo no... De pequeña era muy miedosa para exponer, muy penosa, era gaga y todo. En mi escuela no podía exponer, lloraba para exponer. Y todos mis amigos me decían, Alejandra, pero no puedo, y temblaba. Y yo decía, bueno, madre, tú me tenías preparado para esto realmente. Para en aquel momento no pude, pero ahora el Señor me ha dado la gracia. Y una cosa que aprendí, ténganme paciencia, sé que son 15 minutos, pero bueno, voy a tratar de hacerlo rápido. Una cosa que aprendí de José hace unos años atrás, cuando hicimos la consagración, fue que él decía, él temblaba y todo, y yo decía, Dios mío, se parece a mí. Y entonces, yo decía, ay, sí. Y su prédica fue súper sencilla, pero fue hermosa, tocó mi corazón, me salieron lágrimas, fue muy linda, y sé que es el Espíritu Santo. Y él decía, tengo que hacerlo porque si no lo hago, eso es soberbia. Y yo decía, ay, Dios mío, entonces yo soy súper soberbia, porque no me gusta. Cuando me llamó Beatriz, yo inmediatamente dije, no quiero. Yo decía, Señor. Y decía, bueno, pero ella me dijo, y yo le dije, sí, lo voy a hacer, y ya. Bueno, eso rapidito, ya no voy a hablar más. El Santuario del Rosario de la Virgen de Pompeya, ubicado en Italia. Y también les voy a hablar, por supuesto, que todo tiene que ver con el santo San Bartolo Longo. De hecho, este santuario nació gracias a la conversión y obras de San Bartolo Longo. San Bartolo Longo. Este hombre fue un abogado italiano que estuvo en su juventud y su adultez muy alejado de la fe, pero sin embargo pasó a ser el apóstol del Rosario. El apóstol del Rosario, y ese nombre se lo dio el Papa San Juan Pablo II, nada más y nada menos. Ahora, este santuario fue fundado por Bartolo Longo en el año 1875, en el siglo XIX. La primera piedra del santuario fue en el año 1876. Con el paso de los años, este santuario pasó a ser el santuario mariano más importante de toda Italia y además del mundo católico, uno de los más importantes. Este santuario, lo que llama mucho mi atención fue que esas tierras fueron destruidas en el año 79 después de Cristo. La ciudad de Pompeya, que era en ese momento la antigua ciudad de Roma, y pasó, fue destruida por una erupción Monte Vesubio, y pasó durante todos esos siglos, estoy hablando del año 79 después de Cristo, durante todos esos siglos hasta llegar San Bartolo Longo a ayudar esa ciudad. Fueron siglos de desidia, había mucha pobreza, pues no existía ni la fe, había mucha delincuencia y bueno. Pero para poder hablar del santuario no puedo dejar primero ahora hablar de el santo, y ya después les termino lo del santuario. Esto para ordenarlo no fue fácil, pero bueno, ahí voy. Porque la historia es muy larga, es muy interesante, es muy hermosa. No solamente voy a hablar de la madre, sino de un santo hermoso que está mezclado con Santo Domingo, y no, una belleza. Entonces, Bartolo Longo nació en 1841, Italia, una familia católica. Al tercer día lo bautizaron porque tenía una enfermedad, parecía pues que se iba a morir. La mamá lo bautizó inmediatamente a los 3 días. Les voy a resumir, no voy a contar toda la historia, pero ella pues le enseñó a rezar el rosario todos los días rezaba el rosario con su mamá, y
su fe era muy bonita. De hecho que cuando sonaban las campanas de la iglesia, donde él estuviera, si estuviera pues jugando, si estuviera haciendo cualquier cosa, él dejaba de hacer cualquier cosa y se iba corriendo a donde su mamá a hacer el ángelus a la hora que le tocaba. En el momento de su comunión, la Iglesia Católica pues nos dice que debemos estar 10 minutos mínimo con la comunión para estar con nuestro Señor. Pero él, cuando hizo la primera comunión, él decía que 10 minutos era muy poco, que para hacer la primera vez él tenía que estar mínimo 1 hora y media, y estuvo como niño 1 hora y media con Jesús en su comunión. Era un niño que era muy apasionado, o sea, por las cosas, ¿no? Cuando eran cosas buenas, pues las hacía muy buenas. Pero resulta que en su juventud él se fue a Nápoles a estudiar para ser abogado. Y entonces, en ese momento, conoció muchas amistades, comenzó muchas diversiones, y ya no tenía casi tiempo. Y entonces él decía que entre tantas ocupaciones como nos pasan a nosotros, se fue alejando, y además, así como hay buenas amistades, también hay malas. No supo discernir en eso, y resulta que esas amistades y profesores lo fueron influenciando, porque era la época del racionalismo, el ateísmo, el materialismo, y le fueron explicando y diciendo que Dios no existía, y él, como no tenía tiempo para la oración, fue quedando vacío. Y en el momento de cuando uno está vacío, cuando uno no se llena de Dios, cuando uno no avanza, pues retrocede, y cualquier cosa te es buena. Él comenzó a dudar y comenzó a decir, realmente Dios no existe. Y entonces, dedicaba sus estudios a diversiones, etcétera, pues decía que no le quedaba tiempo. Los profesores le fueron enseñando todo esto, y entonces resulta que él comenzó a recurrir al espiritismo, influenciado por todos, pero a la final culpa de él, porque uno toma sus propias decisiones, porque Dios nos da libre albedrío, pero para eso es necesario la luz de la oración y la luz de los sacramentos, que a veces uno, cuando no los tiene, se dispersa. Recurrió al espiritismo y se convirtió no solamente en que ya no creía en Dios, sino en el enemigo de la iglesia. Odiaba a la iglesia, hacía conferencias anticlericales, organizaba manifestaciones públicas contra la iglesia, burlas contra la religión católica. Fue tal el odio que llegó a hacer ayunos corporales y mortificaciones violentas que se le veían hasta los huesos para consagrarse a Satanás. En vez de hacer una consagración a Jesús por María como nosotros, él se consagró a Satanás, y era un rango alto de los consagrados a Satanás. Llamaba a grupos y todo, y así como era muy apasionado para lo bueno, fue muy apasionado para lo malo. Todo esto me tocó mucho porque yo literalmente no me consagré a Satanás, pero realmente nada es casualidad. Cuando uno viene aquí a hablar de un santo o de algo, es porque algo tiene que ver en tu vida, y esto tiene mucho que ver en mi vida, y no puedo hablar de mi vida ahora porque quiero hablar del santo, pero sí estuve en situaciones muy de espiritismo y cosas por no estar en la oración, unas cosas que uno se confunde, y realmente prácticamente sin saberlo me consagré a Satanás, y Satanás hizo de mí muchas cosas, y sufrí mucho, y pasé por una situación muy difícil de psiquiatría, donde tenía visiones y cosas muy fuertes que él las tuvo también. Y a través del rosario, la Virgen me sacó de eso. El rosario tiene un poder grandísimo. Pero, resulta que
Cuando niño pues iba caminando en la fe y se encuentra con malas amistades y se dejó influenciar. Entonces, una de las cosas importantes que debemos siempre también pedir en nuestra oración es que el Señor nos ponga buenas personas, que el Señor nos ponga buenas amistades, que nos lleven a los sacramentos, que nos lleven a la verdad, porque a veces cuando no lo pedimos y también no, o sea, hay que orar por eso. Bueno, un dato curioso que me llamó mucho la atención: durante toda su temporada de todas esas cosas feas que él vivió y todas esas dudas y sufrimientos porque sufría, él nunca abandonó el rosario. Consagrado a Satanás, nunca abandonó el rosario. ¿Por qué? Porque su mamá le dejó ese hábito en su corazón y había algo que él no podía dejar: el rosario. Y mantuvo la castidad también, mantuvo la castidad. No se dejó influenciar en ese momento. Entonces, la conversión de él vino, más o menos para explicar, él viajó para administrar unas tierras de la condesa Mariana Fernanaro, de una condesa italiana, y viajó a Pompeya, y entonces, sin rumbo, sumido en depresión, una mañana en octubre de 1872, lleno de ansiedades porque pasó a vivir visiones aterradoras, paranoia, todo eso, con ayuda de una buena persona, con ayuda de un amigo que lo fue aconsejando, porque llegó a esas tierras y vio todo eso, y, o sea, como que comenzó a reflexionar, y con un buen amigo, con un sacerdote, que le fueron diciendo, como para resumir, una mañana él se decía, caminando en su corazón: después de una vida pésima, me arrepentí y empecé un camino de conversión. Pero él decía: pero ¿podrá salvar mi alma? Escuchó entonces en ese momento en su interior, en su corazón, una voz muy bonita que decía: si quieres salvarte, propaga la devoción al rosario. Y realmente es una promesa de la Virgen. Son gracias que recibimos de Dios, del cielo. Todos recibimos esas gracias en un momento específico, de una manera o de otra, pero es decisión de cada uno ver si las acogemos o si no las acogemos. Y él pues las acogió, porque la Virgen María le dijo, como que le dijo en su interior: debes luchar por esta ciudad hasta que esta ciudad venga y tenga fe, y trae el rosario. Y entonces él tomó una resolución que fue: oh María, si es cierto que prometiste a Santo Domingo que quien difunde el rosario se salva, pues yo me salvaré, porque no saldré de esta tierra de Pompeya sin haber propagado esta santa devoción. Algo que cada uno de nosotros podemos tomar, así como propagamos el rosario aquí, también lo llevemos a nuestros familiares, amigos, redes sociales, y bueno, porque es una promesa de la Virgen. Él comenzó un proceso de liberación, un proceso con el padre Alberto, que fue algo muy grande para él, y entonces cuando hizo la primera comunión fue como hacer su primera comunión otra vez, y como recibir un segundo bautismo por gracia de Dios. Todos los que estaban con él comienzan a burlarse, y él decide abandonar su carrera, dedicarse a la caridad, porque él decía: yo quiero y debo reparar. No solamente es la conversión, sino reparar, buscar cómo reparar todo ese mal hecho anteriormente. Se relacionó con las nobles italianas, le donaron tierras donde se hizo el santuario. Los campesinos donaban mensualmente, porque él tenía una prédica muy bonita, y lo del rosario, sobre todo con el rosario. La iglesia apoyó el proyecto, pero la mejor ayuda fue un cuadro viejo entregado por Sor María de un convento en Nápoles. Ese cuadro, él estaba buscando un cuadro especial de la Virgen, algo bonito, pero todo era muy caro, y entonces a él no le gustaba ese cuadro porque estaba feo. Pero
se tuvo que ir con ese cuadro. Y ese cuadro llegó destruido, o sea, como feo. El 13 de noviembre de 1875 llegó el cuadro. Cada año se conmemora el descenso del cuadro a el santuario. Pero ese cuadro fue luego restaurado en 1876, o sea, en un año lo mandó a restaurar con un paisajista, y ese cuadro llegó restaurado el 13 de febrero de 1876, y ese día ocurrió el primer milagro oficial en una niña de 12 años que tenía una enfermedad incurable de convulsiones epilépticas. A través de ese cuadro, hermoso, gracias porque yo lo iba a hacer, a través de ese cuadro hubo muchas donaciones, porque cuando llegó ese cuadro a ese santuario, ocurrieron muchas conversiones, muchos milagros, era una llamada muy linda. Entonces, el santo Bartolo Longo fue declarado siervo de Dios en 1947. Su beatificación la hizo Juan Pablo II en 1980. La santificación el año pasado, el 19 de octubre, el Papa León XIV ya es santo. Y en el año 2000, exacto, qué belleza, con los santos y con venezolanos. Estaban ahí y le dijeron y le hablaron de mí. Y entonces yo me di cuenta de eso, me lo estaba recordando, o sea que me lo confirmó. Año 2000, la imagen fue a San Pedro por deseo del Papa Juan Pablo II, y junto al cuadro, me da una emoción, se firmó la carta apostólica, no lo sé leer muy bien, Rosarium Virginis Maria, con la cual se introdujeron los nuevos misterios del Rosario, y se proclamó el año del Rosario con el cuadro de la Virgen de Pompeya. Ese cuadro tiene la imagen de Nuestra Señora de Pompeya. Se pueden reconocer tres grandes espacios: el espacio alto, la humilde pero solemne figura de María. En el trono invita a la iglesia a postrarse ante el misterio de la Trinidad. En el espacio inferior es el de la iglesia, el cuerpo místico, la familia que tiene en Jesús su cabeza, en el Espíritu su vínculo, y en María su miembro eminente y su madre. En el espacio lateral, representado por los arcos, conduce al mundo, a la historia de la iglesia unida en sacramento. El camino que une todos los espacios es el rosario. Síntesis orante de la escritura, colocado a los pies del trono, y es entregado al Hijo por la Madre como camino de meditación y asimilación del misterio. Amén. Amén. Santa Catalina de Siena, que se habló el viernes pasado, y Santo Domingo del Rosario. Bueno, Virgen de Pompeya, ruega por nosotros. San Bartolo Longo, me lo sabía pero me enredé. San Bartolo Longo, ruega por nosotros. Santo Domingo, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Gracias.